escuché desde las aguas, tú me llamaste, calmaste el mar y pude ver el horizonte, un nuevo día, conmigo estás. Y es que yo no sé cómo explicar que no existe otro igual que Cristo tú. Abriste mi corazón, me amaste sin condición, mi Dios indescriptible es tu amor. Tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar tu amor eterno, nunca me abandonará. Me has hecho libre, me das aliento, ahora el cielo vive en mí. Es un sonido lleno de gracia, mis manos alzo, te adoro a ti. Y es que yo no sé cómo explicar que no existe otro igual que Cristo tú. Abriste mi corazón, me amaste sin condición, mi Dios indescriptible es tu amor. Tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar tu amor eterno, nunca me abandonará. Indescriptibles, oh, oh, oh. Indescriptibles, oh, oh, oh. Indescriptibles, oh, oh, oh. Indescriptibles, oh, oh, oh. Tu amor me salvó, solo gracia, solo Dios. A Jesús seguiré, donde vayas yo iré. Indescriptible es tu amor, tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar tu amor eterno, nunca me abandonará. Indescriptibles, oh, oh, oh. Indescriptibles, oh, oh, oh. Indescriptibles, oh, oh, oh. Indescriptibles, oh, oh, oh. No se escucha. Tiene el... Ahora sí. Ahora sí. No sé. Ok, ¿alguna vez has estado en una situación tan difícil que ves que pareciera que no hay una solución humanamente posible? Bueno, si esa es alguna experiencia que tú has tenido, la reunión de hoy es para ti especialmente. Así que no te la pierdas de principio a fin. Buenas tardes a todos. Estamos en una reunión más del Grupo Cristiano Calle Belén y esta vez vía Zoom. Hemos estado reuniéndonos durante varias semanas, un par de meses de forma presencial, pero hoy lo estamos haciendo de manera virtual. Y qué bueno, pues, que estoy viendo tantas caras de tanta gente querida conectándose y los números subiendo increíblemente. Mire que ya no hay que tomarse la temperatura ni nada. Ustedes de la comodidad de su casa está ahí cómodamente sentado y listo para recibir la palabra de Dios en el día de hoy. Bueno, volviendo al tema, todos hemos pasado momentos muy difíciles y estos momentos difíciles en realidad no son nada agradables y alguna vez que hemos pasado por un momento así, lo primero que hacemos es que acudimos a una amistad, a un profesional de la salud o un profesional de la consejería, a un psicólogo, a un psiquiatra, etcétera. Y de último, nos acordamos de buscar a Dios para que Él
ponga su mano sobre el problema que estamos atravesando. Y esto es algo bien importante que nosotros debemos lidiar en nuestras vidas. Entonces, lo primero que quisiera conversar con ustedes son algunas de las razones por las cuales el ser humano en general no se sienta tan mal usted, porque eso usted y yo y a todo el mundo le sucede. ¿Por qué el ser humano no busca como primer recurso al Señor? Una primera razón, vamos a ver esta primera razón, la tenemos ahí en pantalla, y es que porque pensamos que el problema que estamos atravesando es muy difícil para Dios. Pero usted se imagina eso, el que hizo las cosas, todas las cosas que se ven de lo que no se veía y que todo lo sustenta con la palabra de su poder. ¿Habrá algo imposible para Dios? Miren lo que dice Jeremías 32:27. He aquí, yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? ¿Qué argumento pudiéramos nosotros contraponer a esta preciosa palabra? Para Dios no hay nada imposible. Es un problema de salud, es un problema matrimonial, es un problema familiar, económico. Para Él no hay nada imposible. Y muchas veces nosotros nos detenemos. Se les fue el audio. Sí, ahora sí, de nuevo, alguien me silenció por ahí. Bueno, el asunto es que eso siempre está como ahí latente, pero acuérdese, para Dios no hay nada imposible. La segunda razón, vamos a la segunda posible razón. A veces nos decimos sin palabras, porque estas cosas no es por la palabra, ¿no? Eso no tiene que ver con la palabra. Muchas veces nosotros en nuestra mente pensamos que, bueno, Dios no se interesa mucho en nuestros problemas. Quiero decirle que mucha gente que cree en la existencia de Dios piensa que Dios es así, un ser que está lejano y ausente de nuestro día a día, y no es así. Mire lo que dice Isaías 43:4, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé, daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Si nosotros creemos en Dios, el Dios que nos enseña la Biblia, Él nos ama con un amor que no podemos ni siquiera entender. La Biblia dice que nosotros somos para Él como la niña de sus ojos. Entonces, ese argumento, bueno, Dios no puede resolverlo, está fuera. Y el otro, Dios no se interesa en mis problemas, totalmente negativo. Dios se interesa de cada uno de nuestros problemas, porque Él nos conoce en la intimidad. Dice la Biblia que aún no hemos abierto nosotros nuestra boca y Él conoce nuestros pensamientos, cada dificultad que estemos atravesando. Y hay una tercera razón por la cual de repente el ser humano puede decir, ve acá, por eso no acudo a Dios. Y la tercera es porque a veces nosotros pensamos que las cosas que nos ocurren es su voluntad. Pero no necesariamente es así. Nosotros tenemos un Dios bueno que quiere lo mejor para nosotros. Hay cosas que están en la voluntad de Dios claramente. Por ejemplo, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Entonces, si yo tengo un problema en mi matrimonio con mi esposa y demás, que esa no sea un argumento que venga a su vida a decir, bueno, me está pasando esto porque es la voluntad de Dios que me lleve mal con mi esposa. No, negativo. Miren lo que dice Jeremías 29:11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces nosotros tenemos que esperar cosas buenas de Dios. Nosotros debemos esperar que Él está interesado en nosotros y obviamente nosotros debemos saber que para Él no hay nada imposible. En el día de hoy queremos, a través de una historia que se encuentra en la Biblia, mencionar algunos
pasos importantes que debemos dar cuando nos enfrentamos a un problema que nos agobia. Tenemos un problema que está allí martirizándonos, no podemos dormir, es una inquietud permanente. Bueno, vamos a ver esta increíble, maravillosa, preciosa historia. Entonces, para eso, yo quisiera que fuéramos a Marcos 10:46. Bueno, esta historia tiene que ver con un hombre que vivía en Jericó, estaba a las afueras de Jericó. Era un hombre que tenía una necesidad demasiado grande, era ciego. Esta historia está tanto en el libro de Mateo, Marcos y Lucas, y específicamente en el libro de Marcos se menciona el nombre de este. Esto es alergia, no se preocupen, además estamos por las redes. Bueno, él era un hombre que es identificado en el libro de Marcos con el nombre de Bartimeo. Y es interesante porque esto significa el hijo de Timeo. Él era una persona conocida, muy conocida en Jericó, pero era conocida por Dios también. Acuérdense que estamos diciendo que Dios nos ama y nos conoce individualmente. Dice que al salir Jesús de Jericó, sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Un hombre ciego que no tenía cómo sustentarse. Su única manera que él había encontrado de vivir o sobrevivir era ir a la entrada de la ciudad y pedir limosnas. Y eso era lo que estaba haciendo Bartimeo allí. Pero dice que oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bueno, hay un par de cosas que aquí en estos dos versículos nosotros podemos detallar. Lo primero es que se ve, por lo que se narra, que Bartimeo había escuchado de la fama de Jesús. Él sabía que Jesús era un personaje en medio del pueblo de Israel que hacía grandes milagros. Él había tenido conocimiento de eso. Y de aquí la importancia de que nosotros le conversemos a nuestros familiares, a nuestras amistades, a nuestros compañeros de trabajo, acerca de las grandes cosas que Jesús ha hecho, hace y seguirá haciendo en medio nuestro. Parece que alguien le había hablado a él de Jesús. Y entonces él, oyendo que era Jesús el que pasaba por allí, comenzó a dar voces, lo que significa que él comenzó a gritar en voz alta y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces vemos aquí que él tenía algún conocimiento que era revelado por Dios, porque estas son verdades que solamente Dios revela, como el Señor se lo reveló a Pedro en el momento que él preguntó: ¿y ustedes quiénes dicen que es el Hijo del Hombre? Entonces viene él y dice: Jesús, hijo de David. Y esa frase era muy importante, especialmente para los judíos religiosos, porque el título de hijo de David significaba el Mesías tan largamente esperado por todo el pueblo de Israel. Así que él levanta su voz. Eso es lo primero que nosotros debemos hacer en medio de una dificultad que estamos teniendo, y posiblemente tú estás atravesando una dificultad en este momento, pero mi pregunta es: ¿ya clamaste a Dios? ¿O lo primero que hiciste fue que buscaste tu celular y llamaste a una buena amiga cristiana para contarle tu problema? Lo primero que nosotros debemos hacer, como hizo aquel hombre, fue clamar a Dios. Él escucha nuestra oración. Vamos entonces a lo segundo que hizo este hombre. Él clamó a Dios y se atrevió.
¿Por qué es tan importante este otro punto? Cuando Jesús pasaba por allí y este Bartimeo comenzó a clamar, a llamarlo, a pedirle, entonces dice en el 48, y muchos le reprendían para que callase, lo que significa no molestes, no hagas este escándalo. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Bueno, aquí es lo que yo he llamado atreverse. Debemos atrevernos, no importa lo que diga la gente. Yo recuerdo cuando yo estaba empezando en los caminos de Dios y ni siquiera pues estaba todavía estaba siendo atraído por las cosas de Dios y había escuchado que Dios podía dar la solución al problema grande que yo estaba enfrentando. En ese momento, mire, una de las cosas que yo me detenían de buscar de Dios era pensar el rechazo que yo iba a sufrir de parte de mis amistades o de parte de mis familiares. Por eso que es tan importante no solamente clamar a Dios, sino atreverse a clamar a Dios. Porque hay veces que nosotros queremos hacerlo a escondidas. Bueno, Dios escucha todas nuestras peticiones, todas nuestras oraciones, aunque usted la haga en su cámara secreta. Pero qué importante es que nosotros nos atrevamos a hacerlo también, inclusive delante de otras personas. Qué bueno es que nosotros tengamos ese atrevimiento y que no nos importe. Sabe que hay mucha gente que ha sido tocada por Dios de una manera especial y estas personas, sin embargo, están allí retraídas, reprimidas, porque, ¿qué dirá el resto de la gente si yo ahora comienzo a buscar de Dios? Que eso no sea un impedimento para usted. Que usted sepa que no hay nadie que le conozca tanto, que le ame tanto y que pueda hacer tanto por usted como Dios. Después del tiempo y después que ya entregué mi vida al Señor Jesucristo, yo me puse a pensar en todas aquellas personas que a mí se me pasaba por la mente: si busco a Dios este y este otro y esto me van a rechazar, etcétera. ¿Sabe qué me di cuenta yo? Que algunas de esas personas no tenían mayor afecto por mí. Así que ellos le importaban de repente poco lo que yo estaba atravesando. O también pueden ser personas que le estimen mucho a usted, pero están incapacitados de hacer algo porque ellos no tienen el poder para ayudarlo. Usted no está en una situación como esa que de repente usted quiere ayudar a alguien y usted se ve imposibilitado. Bueno, yo entendí después que por mucho cariño que yo le tuviera a mis amistades y que ellas me tuvieran a mí, ellos no podían hacer nada por mí. Por lo tanto, si es un obstáculo en tu vida para clamar, para buscar de Dios, para atreverte a clamar a Dios, no te importe. Y esto fue lo que hizo aquel Bartimeo. A él le dijeron: cállate. Oye, y eso era como quien dice: ahora hazlo más fuerte. Porque él tenía la sensación de que Jesús iba caminando y que se iba alejando. Así que mientras más tiempo pasaba, él alzaba más su voz. Porque él decía dentro de sí: quizás no me ha oído. Voy a hacerlo todavía más fuerte. Que no te interese absolutamente nada de las personas que te rodean y que tú clames a Dios y te atrevas a clamar y a buscar de Él. Eso es tan, pero tan importante. Miren lo que dice Santiago, versículo 4, capítulo 4, versículo 2. Dice: desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Miren, deténgase un momento en lo siguiente. A veces hay personas que inclusive dicen: bueno, mira, Dios no se acuerda de mí, como que no le interesa mi problema. ¿Ya tú le has pedido a Dios con fe?
Pero miren lo que sigue diciendo, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Entonces aquí nos hablan de dos causas por las cuales la oración no se contesta. Una es porque no se pide, pero pide a Dios, no pretenda recibir una respuesta a su necesidad. Y lo segundo es pedir con malas intenciones. De eso no quisiéramos ni siquiera nosotros detenernos, porque yo creo que cada uno de nosotros está muy consciente de que a Dios se le busca en espíritu y en verdad. Vamos al siguiente. Lo otro que es importante después de clamar y de atreverse es seguir buscando de Dios. En otras palabras, no te desanimes si al cabo de un tiempo no hay respuesta a la oración. Acuérdate también aquella enseñanza del Señor que habló de la viuda pobre con el juez injusto, de cómo era que ella persistía y persistía. No te desanimes. Tú has clamado a Dios, ya tienes algún tiempo de clamar a Dios y tú no ves que tu esposo se convierte o tu hijo se convierte o que la situación no se mejora. No te desanimes. Sabes que hay un pasaje muy hermoso en el Antiguo Testamento donde este hombre clamaba a Dios y como que la respuesta no venía. Y después vino el ángel y dijo, desde el primer día que dispusiste tu corazón para pedir a Dios, Dios te escuchó. Así que tú has estado orando a Dios. Puedes tener la certeza que Él te ha escuchado y que la respuesta viene en camino. Puede ser que tú lo veas demorado, pero el Señor ya está trabajando en eso de una manera efectiva. A veces nosotros pensamos, cuando hacemos una oración, también nos imaginamos que Dios debe hacerlo de tal o cual forma, y no necesariamente es de esa manera. A lo mejor esa persona va a llegar a los pies de Cristo en el momento que tú menos lo esperas. O pudiera ser que hoy mismo tú estás diciendo, pero cada vez lo veo más duro. Lo que hace Dios, lo hace por dentro. Quiere decir que tú a lo mejor no estás viendo nada cuando Dios está haciendo mucho. ¿Sabes qué? El recuerdo, aquí yo tengo al lado a Carmen, mi esposa. ¿Sabes qué me recuerdo de esto, Carmen? Cuando mandaron a aquel ejército contra el profeta y salió el criado y lo que vio fue algo terrible. El ejército de todos los sirios ahí estaba dispuesto a acabar con ellos. Y regresó y le dio ese reporte al profeta. Y el profeta oró y dijo, yo te pido, Señor, que tú le abras los ojos para que vea que más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Entonces, en medio de esta situación que tú has estado pidiéndole al Señor ya por algún tiempo y pareciera como que no hay respuesta, en medio de esta situación, ten ánimo. Él te escucha. Él ya está haciendo su obra en bien de esa petición que tú le has hecho. Aunque tú no lo veas, no es necesario que veas nada. Ten ánimo. Él estaba gritando y gritando y gritando y no veía nada. Pero Jesús se detuvo y le dijo, y mandó a llamarlo, dígale que venga. Ellos se tardaron un tiempo más en llegar a donde estaba él. Y los mismos que le decían, cállate, vinieron y le dijeron, dice Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Así que llamaron al ciego. ¿Y sabe qué le dijeron? Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Entonces, en medio de una situación, por muy difícil que estemos viviendo, aferrémonos a eso, porque la fe no avergüenza, y aferrémonos al hecho de que el Señor ha escuchado nuestra oración y que Él nos está diciendo,
ten ánimo. Porque esa fue la palabra que estos discípulos le dijeron al ciego, ten ánimo. Mire que el ánimo es una de las cosas que se le van fácilmente al cristiano. En medio de la prueba entra el desánimo. Entonces, es triste cuando nosotros vemos a un cristiano que está abatido, alicaído, y mire, a veces uno lo puede ver eso en la cara de la persona. En estos días, un amigo mío me llamó y me dijo, Jorge, estoy preocupado porque estaba viendo pues a alguien en un Zoom y se le veía la cara muy triste, porque eso se dice que el ojo es como el espejo del alma, y a veces nuestros ojos, toda nuestra apariencia es una apariencia de tristeza. Bueno, yo te digo, no necesariamente tienes que tener la respuesta ya de tu petición. En medio aún de la dificultad, ten ánimo. Esa es la palabra que Dios te dice. Entonces, clama al Señor, atrévete a seguir clamando a Dios y ten ánimo. Y por último, terminando ya casi, vamos a la siguiente filmina. Está listo porque vas a recibir el milagro. Cuando trajeron a este hombre delante de Jesús, él preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Ahora, sabe que esta es una pregunta un poco interesante, porque alguien diría, bueno, pero si es que, ¿cómo es que él no sabía qué era lo que le iba a pedir? No. Él estaba sentado allí a la entrada de Jericó. Era porque él estaba pidiendo dinero. Y cuando él clamaba y decía, ten misericordia de mí, todavía el Señor quería saber, aunque él conocía su corazón, qué era lo que este hombre quería que Jesús hiciera por él. Él pudo decir, dame algo de dinero, porque él a lo mejor no tenía la fe de que el que estaba delante de él era poderoso para hacer el más grande milagro que él estaba necesitando. Y preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Y aquel hombre respondió, Rabí, quiero ver. Respondió el ciego. El Señor le dijo, puedes irte, tu fe te ha sanado. Bueno, a veces nosotros venimos a buscar de Dios, buscando alguna solución a nuestro problema, cuando realmente nuestro problema es aún mayor. El mayor problema, te quiero decir, que tiene cualquier persona en este mundo es la falta de comunión con Dios, la falta de Dios en su vida, el vacío que significa la ausencia de Dios. Ese es el mayor problema que la persona tiene. Ahora, cuando nosotros venimos delante de Dios, venimos a lo mejor pidiendo algo específico. Mire, yo he visto mucha gente en tantos años que mi esposa y yo tenemos de estar en los caminos del Señor trabajando juntos. Hemos visto muchos casos de gente que se aproxima a buscar de Dios por algo muy específico. Ay, que no me boten de mi trabajo, o que se solucione este problema en mi hogar, que pueda salir de esta deuda tan terrible que yo tengo. Ese no es el mayor problema que nosotros tenemos. Ese es un síntoma, esa es una consecuencia muchas veces del vacío de Dios que tenemos en nuestra vida. Pero por eso que este hombre pidió y pidió con fe, porque él sabía, aunque no le había visto aún,
que quien estaba delante de él era el dador de la vida, el rey del universo. Y cuando él se le acercó, recibió el milagro de Jesús. Yo no sé cuánto tiempo puede pasar entre el momento en que tú estás orando a Dios para que Él solucione esta situación tan terrible que te tiene triste, que la gente que te rodea lo puede ver en tu cara, hasta que ese milagro sea realizado. Esto puede demorar algo, pero el ánimo de nosotros no debe desfallecer. Yo recuerdo cuando yo acepté a Jesucristo, eso fue cerca de un mes de diciembre. Y bueno, yo tenía una petición específica en mi vida y estaba muy triste y buscaba de Dios. Pero, ¿qué sucedió cuando yo me acerqué a buscar al Señor? Que Él me mostró que mi problema no era ese que le estaba presentando, sino que yo necesitaba poner a Dios como el centro de mi vida. ¿Y qué sucedió en ese diciembre? Cuando yo llegué a buscar del Señor y pasaba el tiempo y las cosas por las cuales yo me acerqué a buscarle no cambiaban, en ese intermedio yo fui conociendo al Señor y me di cuenta que si yo lo tenía a Él, no me faltaba absolutamente nada. Así que yo puedo decirle que en ese mes de diciembre las cosas no cambiaron, las cosas externas no cambiaron. Algo cambió dentro de mí. Y ya yo había recibido el más grande milagro que cualquier persona jamás puede recibir. El milagro de tener a Dios en su vida, de vivir junto a Él. Bueno, íbamos a finales del mes de diciembre. Y me acuerdo que era el 31 de diciembre y ese día yo me fui a bañar para esperar el año nuevo bañado. O sea que hay gente que espera el año nuevo de mil formas, ¿no? Y hay unos que se visten de cierto color, otros que cogen una maleta y... Bueno, yo me bañé y digo, voy a esperar el año nuevo bañado. Y allí, en medio de ese lugar, yo comencé a llorar, pero a llorar no porque mis peticiones aún no habían sido contestadas, sino a llorar porque yo había entendido que por mucho tiempo había estado triste y buscando lo que no me satisfacía y que en ese momento tenía lo más grande. Y yo tuve la certeza que desde ahí en adelante mi vida cambiaría de una manera rotunda, total. Y eso es lo que el Señor tiene para cada uno de sus hijos. Para que nosotros no estemos de ninguna manera tristes por las peticiones que aún no han sido contestadas, sino que nosotros vivamos felices, llenos de gozo, porque hemos encontrado al dador de la vida. Nuestra vida ya no va a ser igual. Y lo que tú puedes estar seguro es que todas las cosas irán de mejor en mejor desde el día que tú entregas tu corazón a Jesucristo. Yo quiero concluir esto con lo siguiente. Mire esto, lo tengo aquí anotado y lo anoté porque no quiero saltarme ninguna de estas. Pero en la Biblia se habla de los muchos milagros que Dios hizo.
Entonces, yo quiero que tú compares, trae a tu mente eso que tú le estás pidiendo a Dios y que tú dices, aún no me responde y por eso estás triste y estás desanimado. Escucha esto. Dios hizo a una mujer estéril y anciana de 90 años dar a luz y que de ahí viniera una multitud como las estrellas del mar. Otra, el Señor abrió el mar rojo y también le dio paso al pueblo de Israel a través del río Jordán. Envió pan del cielo y hizo brotar agua de la roca. Él detuvo el sol y mandó fuego del cielo también en otra ocasión. Él cerró la boca de los leones. Él abrió cárceles por el poder de Dios en medio de una situación muy difícil, en medio del clamor que había en el corazón de aquellos que le buscaban. Él sanó toda clase de enfermos. Él destruyó ejércitos. Él, ¿qué hizo? Multiplicó panes, peces, resucitó muertos. Tantos milagros que él hizo. Estoy hablando de lo que hizo y que está en la Biblia. Pero yo quiero mencionarte ahora una lista de otros grandes milagros que Dios ha hecho en medio nuestro. Y esta lista que voy a mencionar, todos son milagros que Dios ha hecho en medio de Calle Belén. Y hasta pensé invitar a la gente que mandara en su chat, Dios hizo esto por mí y no sé qué, pero bueno, mientras yo estoy listando esto, usted a través del chat ahí diga, Dios me sanó de esto, Dios ayudó mi matrimonio, Dios me dio una esposa, Dios me concedió un hijo. Mire qué cosas ha hecho Dios aquí hoy en día. Él ha sanado tumores, gente que estaba ya desahuciada en medio nuestro. Estoy hablando de Calle Belén. Por no hacerlo largo, no he pedido estos testimonios, pero yo sé que hay personas aquí que han recibido esos milagros. Pon en tu chat, yo recibí un milagro de sanidad de un tumor o de un tumor de mi hijo, como sea. Mira, él cambió diagnósticos. Eso ha hecho el Señor. Yo recuerdo un día fuimos a orar por una muchacha que estaba en el hospital. Estaba allí con la rodilla ya estaba abierta. Le iban a hacer una operación y habíamos orado, Señor, tú eres poderoso aún para cambiar eso antes que lo operen. Bueno, mire, el Señor quiso hacerlo a su manera porque a ella le abrieron y después salió el médico tan apenado y dice, no encontré absolutamente nada. Porque así es el Dios al cual clamamos nosotros. Él salvó a los perdidos. ¿Cuánta gente aquí en medio nuestro no ha visto a sus familiares que estaban perdidos en cualquier tipo de adicción, en cualquier tipo de aberración? Y el Señor les dio la libertad. Desde que yo conocí a Cristo, le puedo decir, he visto mucha, pero muchísima gente salir de problemas de drogas, de alcohol, de adicciones. Me pasa a mí algo aquí. Bueno, mira, y voy para allá porque alguien escribe aquí y ojalá lo escriba allá. ¿Sabe qué? Dios ha concedido que mujeres conciban hijos, imagínese usted. Mire, y alguien dirá, bueno, pero mira, de la manera que Dios quiera, Dios lo hizo. Porque hay personas que no podían tenerlo, fueron a un médico, le hicieron un tratamiento y ese bebé salió. Pero sabes tú que ese bebé salió por la voluntad de Dios, porque Él es el dador de la vida. Nadie puede venir a este mundo si no tiene la bendición directa de parte de Dios. Esas son las cosas que Dios ha hecho en medio nuestro. Y lo ha hecho no una, muchas veces. Y somos testigos. Y ahí siguen escribiendo. Usted si quiere, lea los chats ahí para que vea la gente diciendo, restituyó hogares, Él liberó adicciones, Él transformó vidas. Esas son cosas reales que hace Dios en medio nuestro. Entonces yo quisiera en este momento
que juntos oráramos. Y si tú en medio de tu vida y de los problemas que estás enfrentando, estás abatido y triste por las situaciones que estás atravesando, que hoy sea un día en el cual tú clames a Dios, tú te atrevas a seguir pidiéndole a Dios, tú tengas ese deseo de buscarle con todo tu corazón, que puedas recibir el milagro y que el Señor te dé mucho ánimo. Entonces, en este lugar, de allí donde tú estés, yo te invito a que tú inclina tu rostro y ora junto conmigo por esa situación tan especial que estás atravesando. Señor que estás en los cielos, tú sabes el problema de cada uno de nosotros. Tú sabes cuál es nuestra preocupación y el motivo del desánimo de muchos de los que están aquí conectados, Dios. Pero en este momento decidimos, Señor, como decía el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Hoy declaramos, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y así, Señor, por eso venimos delante de ti y clamamos a ti, Señor Jesucristo, antes que a cualquier otra cosa, para que tú sanes esa situación física, esas enfermedades, esos tumores, esos virus. Para ti no hay nada imposible, Señor. Para que tú restituyas esos hogares, para que tú deshagas toda fornicación, todo adulterio, toda pornografía, en el nombre de Jesús. Señor, que tú devuelvas el corazón de los hijos a los padres y los padres a los hijos, Señor Jesucristo. Que tú restituyas todo aquello que se comió la oruga, el saltón y el revoltón en el nombre de Jesús. Que tú toques los vientres secos, vientres que no dan a luz, Señor. Tú mandas, Señor, el aliento de vida allí en medio de nosotros, Señor. Y fructifica los vientres, Señor Jesucristo. Te pido ahora, Dios mío, también por aquellas personas que están batallando con una adicción. Ellos quieren salir de ahí y no saben cómo, pero dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Da fe, Señor, en el nombre de Jesús. Hijos a los pies de Cristo vienen en este momento, Señor. Situaciones económicas, Señor, también planteamos delante de ti para que tú tengas misericordia y todos esos números en rojo, tú los pongas en negro y tú nos des, Señor, inclusive para que podamos ayudar a mucha otra gente y también para que colaboremos con tu obra, Señor, para que seamos solidarios con aquel que tiene necesidad y también generosos con tu obra, Señor, porque tu obra debe continuar. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Dios. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Gracias, Señor Jesucristo. Amén.